Hola, ¿cómo están? Soy Lorraine Lewis, psicóloga, y hoy día vamos a hablar un poquito sobre un concepto que se utiliza mucho en el posparto, pero que lo tendemos a confundir y que muchas veces también no sabemos identificarlo bien cuando ocurre, y que le pasa a la gran mayoría de las mujeres una vez que ha tenido a su guagüita. Generalmente el 85% de las mujeres que experimentan un parto, ¿no? Pasan por esta situación. Son los llamados baby blues. Me imagino que es un concepto que ya han escuchado, que han conocido, ¿cierto? Pero que, insisto, muchas veces nos cuesta mucho identificarlo y que tendemos a pensar y a creer que algo nos pasa o que bien estamos muy mal, o ni siquiera logramos identificar esta sensación de malestar, sino más bien como que pasa muy solapado en el día a día de lo que significa la vida con un recién nacido en casa. Los baby blues es un concepto que se utiliza para poder hablar respecto de la tristeza que ocurre postparto, que no tiene que ver básicamente como con tristeza por el hecho de convertirse en mamá, sino que tiene que ver con una desregulación neuroquímica que ocurre en el cerebro a partir de la descarga hormonal, ¿no?, que ocurre en el momento del parto. Fíjense ustedes que cuando estamos en el parto mismo, ¿no?, se secretan un montón de hormonas para poder, ¿cierto?, favorecer la labor de parto. Y una vez que el parto ocurre, que ya tenemos a nuestro bebé, nuestro cuerpo debe volver poco a poco, ¿cierto?, a la normalidad en sus diferentes estados. Y esto hace y acarrea, ¿cierto?, que los desniveles hormonales que ocurren postparto puedan alterar nuestro estado de ánimo, provocando en algunos casos ansiedad, irritación, mayor angustia y esta tristeza que a muchas mujeres la manifiestan como ganas de llorar de la nada, mucha angustia, mucha incertidumbre, mucha ansiedad, y esta sensación de sentirse como muy angustiadas después de haber tenido de estar con sus guaguitas en brazos. Pasa mucho esto de ¿por qué me siento así?, cuando en el fondo debería estar súper contenta después de haber tenido a mi guagua. Y resulta que no es solamente además de un proceso neuroquímico, sino que también son procesos emocionales y afectivos que afectan obviamente a una mujer. Nosotras venimos con una expectativa de lo que significa convertirnos en madres, pero no sabemos a lo que nos enfrentamos hasta que pasa, ¿no? Como dice el dicho, no pasa hasta que te pasa. Y muchas veces nuestras expectativas, ¿cierto?, de parto, de lactancia, de posparto, son completamente diferentes a la realidad. A mí personalmente, por ejemplo, me pasó que yo si bien entendía o sabía lo que iba cuando fui a tener a mi primera hija, no lo dimensioné hasta que realmente la tuve en brazos. Y fue como, wow, esto es así, esto pasa, así se siente, así se vive. Entonces este choque de expectativas, ¿no?, entre lo que yo creía y lo que realmente es, también puede afectar muchísimo nuestro estado de ánimo. Tenemos también muchas creencias asociadas a lo que significa convertirnos en mamá, y finalmente en el proceso nos vamos dando cuenta que esto es súper diferente, que no nos preparamos para el posparto, ¿cierto?, que pensamos que lo más difícil era el parto y no teníamos idea de lo que significaba lo posterior. Y la verdad es que este choque de realidad, de expectativas, ¿cierto?, puede traer consigo bastantes dificultades de adaptación a lo que significa la vida una vez, ¿cierto?, haber tenido a nuestro bebé. Por un lado, nuestra guaguita tiene que adaptarse a la vida fuera del útero, ¿cierto?, conocernos entre ellos, poder ambientar, ¿cierto?, esta guaguita a su ambiente, a su nueva casa, a su nueva familia. Pero por otro lado también, cuando nace una guagua, nace una mamá, y esta mamá también necesita reconocerse, reorganizarse, saber un poco qué es lo que está pasando, porque muchas veces se tiene la idea de que, cierto, nosotros venimos por un camino súper bien, estamos embarazadas, ¿cierto?, tenemos a nuestra guagua y nace la guagua y después seguimos por nuestro camino súper bien, ¿cierto?, con la guaguita en brazos. Y eso es todo, eso es lo que creemos, y finalmente ocurre todo lo contrario. O sea, no podemos, ¿cierto?, venir súper bien, tener una guagua y después seguir como si nada ha pasado. El nacimiento de un hijo marca, ¿cierto?, a las mujeres un antes y un después en su vida. Y muchas de las mujeres, muchas de nosotras, queremos volver a ser las mismas que éramos antes cuando nos convertimos en madres.
Sin embargo, lo que nos frustra mucho es que es muy complejo, porque el proceso de convertirnos en mamá implica un duelo importante en la vida de una mujer, ¿cierto? Dejar de ser la mujer que yo era para, ¿cierto?, renacer, convertirme, reconvertirme en otra mujer, ¿cierto?, que va a incluir toda esta experiencia de vida que tengo detrás antes de ser mamá, ¿cierto?, pero mezclado con lo que estoy siendo hoy día, que es maternar, criar, etc. Socialmente también, ¿cierto?, se está arraigado de que la mujer tiene que trabajar como si no tuviera hijos y tener hijos como si no trabajara. Por lo tanto, cuando tenemos a nuestra guagua, lo primero que queremos hacer es acostumbrar a nuestra guagua para cuando yo ya no esté, para como cuando yo tenga que volver a trabajar. Entonces, se vienen generando muchísimas presiones y estrés en una mujer que está recién maternando, que no lo tomes tanto en brazo para que no se acostumbre cuando tengas que volver a trabajar. Es que dale pecho de a poquito nomás, porque si no se va a acostumbrar a la pechuga y te va a sudar de chupete. Es que no duerma encima tuyo, porque si duerme encima tuyo nunca más lo vas a sacar de tu cama, y así tantas presiones que finalmente afectan la diada madre-hijo y hace que nosotras nos sintamos muchísimo más angustiadas. Ya venimos con mucho miedo, con mucha angustia, ¿cierto?, de lo que significa convertirnos en mamá, de enfrentarnos a esta realidad, de estar con nuestras guaguas, ¿cierto?, en brazos, de conocer a nuestras guaguas, aprender a leer sus necesidades, aprender a satisfacer esas necesidades, ¿cierto? Y más encima tenemos que tener todas estas presiones sociales de que no lo tomes tanto en brazos, que no te use de chupete, que tómalo así, que tómalo así, que no sé qué, que toma agüita de esto, que no le dé. Entonces finalmente se genera una ansiedad tremenda que impacta en nuestro estado de ánimo. Yo me atrevería a decir que, bueno, si bien los estudios hablan de un 85% de las mujeres que sufren de baby blues, ¿no?, yo me atrevería a decir que es un porcentaje muchísimo mayor de mujeres que sentimos una angustia tan indescriptible que finalmente la guardamos. Y eso se ha invisibilizado muchísimo, como que no existe una preparación para el postparto. Todos los talleres, todas las preparaciones que ocurren, ¿cierto?, y que existen son para prepararnos para la lactancia, prepararnos para el parto, ¿cierto? Pero después de eso, finalmente la mujer queda un poquitito desolada respecto de cómo ella debe enfrentar todo este proceso de haberse convertido en madre. El proceso de convertirse en madre es tremendamente potente, es significativo e implica muchísimos procesos emocionales en la vida de una mujer. Por lo tanto, no puede ser mirado de buenas a primeras como si nada, como que ya tuvo la guagua y mejor filo, nos olvidamos de esta mamá, ¿cierto?, y nos preocupamos de la guaguita. Es la madre quien debe ser absolutamente sostenida, contenida, ¿cierto?, para que pueda maternar tranquila. Es importantísimo que esta mamá pueda tener la contención que necesita, que tenga un colchón emocional en quien descansar. Cuando se trata de cuidar a otro ser humano, ¿cierto?, necesitamos que alguien cuide de nosotras, porque es una tarea difícil, es agotador, ¿cierto?, implica en una entrega tan absoluta que finalmente llega un punto en el que esta mujer necesita del colchón emocional para poder descansar en alguien y poder sentirse acompañada, acogida y por sobre todo contenida, que eso es lo que más se necesita para evitar una posible depresión postparto. Las redes de apoyo son absolutamente necesarias. Una mujer no puede criar sola, ni menos los primeros días, ¿cierto?, postparto. Por lo tanto, es fundamental que tenga, ¿cierto?, esta red de apoyo que la acompañe y que no se le juzgue. Que si ella menciona que está asustada, que tiene miedo, que no sabe tomar a su guagua, que no se atreve a tomar a su guagua, etcétera, no juzgarla de, ay, pero ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Pero cómo aquí? ¿Pero cómo allá? Hay que acompañar en silencio, estando ahí al lado, para ver qué es lo que esta mujer necesita, para poder ayudarla a satisfacer sus necesidades, para que ella se enfoque en sí misma y en este proceso de cambio que está viviendo tan importante, para que así, una vez que ella esté sostenida y contenida, pueda también cuidar a su bebé. Les dejo un abrazo, espero que esta información les haya servido.